Familia, yo creo que todos padecemos de dolor, mi alcalde. No importa la edad. Todos tenemos en un momento de nuestra vida una dolencia y siempre decimos, bueno, ¿y quién va a ser el que nos va a salvar en este caso? ¿Cierto que sí? Un gran tema, alcalde. Es un tema que nos afecta a todos, pero mientras más mayor nos ponemos, ¿no? Mientras más problemas tenemos. Eso es así. Y hoy contamos con el lujo. Tenemos la presencia del doctor Suez Oramas, directamente de nuestro patrocinador, la Mercedes Medical Center, neurólogo, y nos va a explicar todos los detalles, doctor. Bienvenido, de Gracias. Cuando los ancianos, sobre todo esos adultos mayores de 65 años que padecen de dolor, tienen un lugar, tienen una casa a que acudir. Por supuesto. La Mercedes Medical Center. Pero gracias por estar aquí con nosotros. Y doctor, de nuevo, una pregunta bastante. ¿Por qué mientras más viejos nos ponemos, más dolores tenemos? Ocurre un conjunto de alteraciones en la fisiología, no solamente a nivel de los órganos que duelen, sino cuando usted ve al anciano hay una disminución relativa de la capacidad respiratoria. Eso influye negativamente en el proceso de oxigenación tisular. Hay una disminución o involución relativa en la capacidad cardiovascular, lo cual conlleva, junto con lo anterior, a un déficit en el elemento nutricional a nivel tisular. Hay un déficit en la absorción a nivel del tracto gastrointestinal de microelementos que son necesarios para el funcionamiento. Y lo más conocido, hay también un proceso degenerativo a nivel mioarticular, pero a la vez hay un trastorno en la neuroplasticidad, es decir, existen vías bien estudiadas de inhibición del dolor, la llamada vía inhibitoria deferente, que en la medida que vamos envejeciendo, como se va perdiendo la neuroplasticidad, va dejando de actuar de forma efectiva. Es decir, la conjunción de factores intrínsecos, la conjunción de factores metabólicos y el déficit en los aspectos de la neuroplasticidad incide, lógicamente, en que el paciente de más de 65 años, pues estadísticamente sufra más dolor. ¿Y cuáles son los cuadros más frecuentes dolorosos en los ancianos, doctor? En sentido general, podemos dividirlo en dos grandes grupos. Los dolores que son llamados desde el punto de vista científico nociceptivos son los dolores osteomioarticulares como tal y los dolores de tipo neuropático. Los dolores nociceptivos son los que todos conocemos, es el dolor que se da a nivel de las distintas articulaciones, los procesos osteoartrósicos, los procesos osteoartríticos, las famosas estenosis a nivel de la columna lumbar o de la columna cervical, que en sentido general son gran parte, un alto por ciento de pacientes. Y también están los dolores neuropáticos. El dolor neuropático es aquel en el cual hay un relativo predominio de la afección al nervio, sobre todo a la vaina nerviosa. Y los clásicos ejemplos son, por ejemplo, la polineuropatía, la más frecuente es la diabética, pero hay otra, el dolor secundario al zóster, la llamada neuralgia postherpética. O sea, en sentido general, en el paciente anciano vamos a encontrar una conjunción de dolores puramente nociceptivos a nivel mioarticular y dolores neuropáticos como esos dos que le he mencionado antes. Hay otros, pero esos son los más comunes. ¿Cómo se trata hoy a esas personas mayores con dolor? ¿Ha mejorado mucho la tecnología, la ciencia? La tecnología ha mejorado. Hay nuevos dispositivos, hay nuevos medicamentos menos adictivos, etcétera. Pero sigue siendo muy importante seguir los guidelines que propugna la Sociedad Americana de Neurología y de Psiquiatría. Es decir, primero tratar de tipificar el dolor, hacer el diagnóstico y en dependencia de esa persona y de ese diagnóstico poner el tratamiento más efectivo. Recuerde que el paciente anciano tiene una capacidad absortiva menor, también una capacidad de metabolización de ese medicamento que ha disminuido y sobre todo recuerden que ese paciente anciano tiene muchas comorbilidades. El paciente anciano puede tener un cuadro cognitivo, un cuadro de demencia incipiente, entonces uno tiene que evaluar individualmente cada paciente. Hoy en día está bien estipulado cuál es el mejor fármaco en dependencia del tipo del dolor, de la intensidad del dolor, de las comorbilidades que tenga ese paciente. Y sí, se ha avanzado muchísimo realmente. Y doctor, precisamente la Mercedes Medical Center cuenta con muchísimas novedades tecnológicas para ayudar en este tratamiento del dolor, ¿cierto que sí? Nosotros tenemos, lo primero que tenemos es que tenemos un equipo que tiene mucha experiencia, llevamos más de 35 años en el campo de las neurociencias como neurocirujanos y como neurólogos. Y lo primero que hacemos es una tipificación de dolor, o sea, un adecuado examen neurológico del paciente para poder llegar al diagnóstico certero.
Eso lo avalamos con los estudios imagenológicos y neurofisiológicos para poder concretizar el diagnóstico. Y después, bueno, vamos etapa por etapa. En cada paciente, ¿cuál es la mejor opción para ese paciente? ¿Es un fármaco, es un antiinflamatorio, es un analgésico tipo opiáceo, es un opiáceo fuerte, no es un opiáceo fuerte? Podemos pasar a una segunda etapa que son los procederes más invasivos, el uso del PRP, el uso de los esteroides, etc. Pero tenemos todo el arsenal terapéutico para poder ofrecerle al paciente todo lo que existe a nivel mundial en estos momentos. Y los resultados son buenos, nosotros consideramos que son muy buenos en nuestro centro. Nunca le dijeran a un paciente, como yo he escuchado por ahí en otras clínicas, tienes que aprender a vivir con el dolor. El concepto que esgrime la Sociedad Americana de Neurología es el paciente tiene que saber que quizás no le podamos quitar 100% del dolor, pero lo que estamos tratando es de disminuir el dolor hasta que sea aceptable y que el paciente tenga calidad de vida. Es decir, el paciente vive con una algia quizás que no es significativa, de la cual apenas se percata y puede hacer todas sus actividades de la vida diaria con una gran calidad de vida. Ese es el objetivo que nosotros perseguimos. Y siempre terminamos con esas palabras, calidad de vida, doctor. Calidad de vida. Calidad de vida. Calidad de vida. Eso es el secreto. Yo pienso que sí, y además el secreto es pertenecer a una familia que nos dé el cuidado necesario como lo hace las Mercedes Medical Center. Por eso nosotros estamos extremadamente agradecidos con contar con su patrocinio